espacio de estudio, el Shir HaShirim, cada Shabbat. Permítame, voy a activar, como lo he hecho últimamente, el chat en directo a fin de verlos. Ahí saludo a Diana Patricia, que está en Colombia, y saludo a todos los demás que no alcanzo a ver, como siempre lo hago. Permítame un segundito, que sí que he hecho en falta a veces los lentes. Así que permítame, me los coloco mejor, así me descansa más la vista. Bueno, muy bien, Javerín. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5. La vez pasada estuvimos, la verdad, empezando, bueno, por mi propio testimonio, fue muy bonito todo lo que aprendimos sobre la mirra, sobre lo que destilaban las manos y los dedos. Y entonces quiero ir directo al grano en el versículo 6. Vamos a empezar por allí, que creo que lo alcanzamos a leer, pero no lo desarrollamos como tan a profundidad. Dice, Patachti ani ledodi, vedodi hamak avar. Dice, finalmente, ¿verdad? Yo abrí a mi amado. Era lo que iba a pasar. Y lo alcancé a decir, si no es porque él habla, si no es porque deja oír su voz, nosotros no recibimos ningún tipo de conciencia de dónde estábamos ni qué teníamos que hacer. Nunca hubiéramos abierto, ¿no? Eso es el resultado de su voz. Cuando dice aquí, yo abrí a mi amado, pero mi amado, esto es interesante, hamak. Esto es un verbo único en la Biblia. Hamak es un verbo que significa esconderse. Esconderse con el objetivo de desaparecer, además. Por eso es que dice hamak, avar. Es un verbo interesantísimo y solamente sale aquí. Entonces es como, básicamente en nuestros días, es como efectivamente Mashiach decía, me voy y no me verás de nuevo, no me verán más. Claro, dicho así pareciera que no fuera a volver, pero lo que estaba diciendo evidentemente es que en el plano carnal, en el plano humano, horizontal, como lo habían conocido, ya no lo veríamos más. Y en eso tenía toda la razón. Y dice que pasó. Es lo que nos ocurre a nosotros. Efectivamente, cuando recibimos la revelación, cuando Él envía su mano, cuando abre nuestro entendimiento, lo vemos el sacrificio, como hablamos la clase pasada, pero de repente luego no lo vemos físicamente, pareciera que no está. Y ahora viene algo interesante. Nafshi yatsa bedabro. Dice, yo mismo, mi nefesh, mi pescuezo, todo yo, nafshi, salió con su hablar o por su hablar. ¿Salió de dónde? Pues del encierro que tenía. Por eso está diciendo Nafshi yatsa bedabro. Cuando él habló, pude salir. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando él habló, yo pude salir. Pero ¿qué dice? Bikashtihu velo mtsatihu. Yo le buscaba, pero no lo encontraba. Kreativ velo anani. Lo llamaba, pero él no respondía. Ya eso tiene una concordancia con lo que habíamos estudiado en el capítulo 3, versículo 1. Bikashtiv velo mtsativ. Pero aquí hay una connotación distinta. En el capítulo 3, cuando estudiamos esa porción, habíamos hablado que era efectivamente el intento carnal de buscar algo que ni siquiera te enterabas que era, ¿no? En cambio, acá es diferente. Aquí ya ha escuchado una voz, aquí ya ha salido a abrir, ha acudido, ha salido al llamado, ha habido una transformación. Y sin embargo, le busca y no le encuentra, lo llama y él no responde. Pero no se está refiriendo en este contexto a cuando nosotros hacemos una oración y Dios no responde, supongamos, entre comillas. Es que Dios siempre responde. Lo que pasa es que cuando dice en la escritura y no voy a responder, se está refiriendo efectivamente a nuestras propias pretensiones. Pero el hecho que inclusive Dios diga no, eso también es una respuesta. Entonces cuando aquí dice yo le buscaba y no le encontraba, le llamaba y no me respondía, era efectivamente en ese sentido. Ella quería encontrarlo desde su perspectiva, desde su expectativa inclusive, y lo llamaba, y claro está, dentro de esa visualización de las cosas no lo iba a encontrar y no iba a hallar respuesta. Por eso es que a continuación dice el verso 7, cuando ella sale, estamos hablando, ya sabe, metafóricamente acerca de nosotros mismos.
Entonces, cuando salimos a buscar al amado, pero lo salimos a buscar dentro de nuestra solicitud, desde nuestra urgencia, porque aquí hay algo interesante que también mencioné la vez pasada. Es muy curioso que aquí se alcanza a apreciar una especie de lapso entre que escucha o llama el amado y que ella abre. Parece que hay un lapso allí entre una cosa y la otra, y cuando ella quiere salir, cuando ella quiere buscarlo, ya no está. Pero esto, repito, no es efectivamente desde su forma. Esto no es fatal, esto no es fatalista, ya no lo encontraré más y ya no me responderá. No, te está diciendo entonces que aquí vienen una serie de elementos muy importantes que nos dice el versículo 7. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 efectivamente se repite la misma idea? En el versículo 3 dice, me encontraron los guardianes que rodean la ciudad. ¿Y quiénes dijimos que eran los guardianes? La Torá y la profecía, ¿no? Pues aquí vuelve a pasar lo mismo. Y ahora esto que vamos a encontrar aquí es maravilloso, sinceramente, es muy bonito. Por eso repito, cuando dice aquí yo le buscaba y no le encontraba, es desde nuestra expectativa. Eso nos puede estar pasando a nosotros hoy. Tú y yo podemos estar a veces buscando a Dios y parece que no lo encontramos. Resulta que es que nosotros no tenemos que estar encontrando a Dios. Él siempre está presente. Entonces tenemos que releer este versículo y darnos cuenta que si tú no encuentras a tu Padre, al amado en este caso, eres tú el que está perdido. ¿Esto a qué me recuerda efectivamente? Me recuerda el concepto del hijo, de la parábola de los dos hijos, que el que estaba en la casa no se enteraba que tenía todo con el padre y tenía una expectativa fijada en lo que debería ser el trato de padre hacia él como hijo. Y resulta que dice, pero se me extraña, si tú estás conmigo, o sea, no tengo yo por qué hacer una demostración especial para que sepas que yo estoy ahí. Entonces, cuando ella ve aquí la amada que él se ha esfumado, que ha pasado, sale y lo busca y no lo encuentra, sencillamente es porque lo está buscando desde su expectativa, desde sus pretensiones. Ella llama, él no responde. Pero repito, en la realidad espiritual será así, realmente no es así. En la realidad espiritual Dios siempre está hallado, Dios siempre está presente, nunca nos ha abandonado, nunca se ha alejado de nosotros, inclusive en la historia de nuestro pueblo, Israel, en los momentos más difíciles inclusive. Ayer cuando hice la publicación sobre la séptima subida de Moshe al monte Sinai, eso tuvo que ser muy perturbador cuando Hashem le dice a Moshe, mira, baja que tu pueblo, el que tú has sacado de Egipto. Me gusta esta ironía con la que habla nuestro Dios, ¿no? Obviamente que él sabe que es él el que lo ha sacado. Pero le dice a Moisés, mira, saca a tu pueblo que tú hiciste subir de Egipto. Porque han pecado contra mí, ya yo no quiero. Y te das cuenta que es una especie, sí, pareciera que si lo leemos está como enojado, porque eso es lo que nos han hecho pensar a veces, ¿no? Que Dios es irritable, iracundo, y el fuego y la ira. Ya he explicado hace muchísimo tiempo que esa no es la perspectiva. Y fíjate tú, cuando le dice a Moshe, apártate que los voy a destruir, la gente a veces se toma esto muy en serio, ¿eh? Y resulta que lo que está diciendo Hashem es, mira, ustedes lo que han hecho se merecerían esto, pero ¿sabes qué? Yo no soy como ustedes. Yo tengo otros planes y si no los voy a estropear por causa de ustedes. Esto es supremamente superior a nosotros. Por eso es que Hashem no es reaccionario como somos nosotros. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Alguien nos hace algo malo, pues reaccionamos y destruimos y enojamos y patalateamos y tal. Y entonces en algún momento parece que cambia nuestra visión de las cosas, ya no queremos más, mira, hasta aquí llegamos, pero resulta que luego pasa el tiempo y hasta nosotros como seres humanos dice, bueno, al fin y al cabo, ¿sabes qué? Ya no lo veo ni tan grave, ya no lo veo de la misma manera. Ahora imagínate Hashem que ha hecho unas promesas por sí mismo. Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque repito, nuestros pecados, nuestras iniquidades, en términos matemáticos así muy de 2 por 2, habrían merecido nuestro exterminio. Y si fuera Hashem reaccionario por eso, entonces hasta él fallaba. Porque si él había prometido desde antes que iba a ser un pueblo
y sobre el cual había sido invocado su nombre, imagínate que Él se tuerza simplemente por nuestra iniquidad. Esto es impresionante. Y esto es bueno decirlo. Lo que pasa es que la gente creo que lo sabe a veces, los líderes lo saben, los predicadores, lo que sea, pero no lo dicen porque lo he dicho recientemente. Creo que les da miedo que entonces la gente conozca de verdad lo que es la gracia y entonces piensan que la gente se va a dedicar a pecar. Eso dice muy mal de entonces qué es lo que le ha enseñado a su gente. Yo no tengo ningún temor de enseñar estas cosas porque yo he enseñado desde aquí, bueno, lo que la Escritura nos enseña a todos nosotros, no es cosa mía, es el mensaje que está escrito para nosotros. Entonces, yo no tengo ningún temor de hablar de esta gracia que estamos hablando ahora porque yo estoy seguro que quien de verdad ha escuchado una enseñanza que ha salido de aquí no va a ir a pecar o va a tomar la gracia como libertinaje. El que lo haga, hombre, mira, no he escuchado de verdad. Y no a mí, al Evangelio, a la Escritura. Pero yo no puedo andar bajo temor, bajo miedo, entonces suprimiendo, cercenando el mensaje de la gracia, de la fidelidad de Dios, de la inmutabilidad de Dios, solo para evitar de que la gente vaya a pecar. Es que no va a funcionar así. Entonces, estas técnicas, repito, que usan muchos, unos utilizan motivaciones y todo es como color de rosa y otros utilizan el miedo. Yo creo que simplemente tenemos nosotros que acostumbrarnos a todo esto. La escritura dice, la palabra está escrita para redarguirnos, para corregirnos, para consolarnos y edificarnos. O sea que tenemos que encontrar consolación también en la escritura. Si no la encontramos y vamos a vivir con miedo, pues vamos, ya nos bastaría nuestro propio miedo para ser juzgados. Entonces, fíjense ustedes, ella lo buscaba, no lo encontraba, lo llamaba y no respondía. Pero aquí hay algo. Por eso he mencionado ese pequeño lapso entre la voz y el abrir. Finalmente se da el abrir, siempre va a pasar. Pero ese lapso representa algo y eso nos lo dice el verso 7. Me encontraron los guardianes que rodean la ciudad y que dice algo muy extraño. Hikuni Petsauni. Hikuni Petsauni. Me golpearon y me hirieron. ¿Será de gratis esto? ¿Será porque sí? ¿Acaso no dice la escritura, el profeta Jeremías, mi palabra es como martillo sobre la roca? Mi palabra no es la que quebranta, no es la que muele. ¿Y qué dice? Nas'u etredidi. Ellos levantaron mi chal, mi manto, mi chal. Ahora les voy a decir aquí una historia interesante. Ellos levantaron mi chal de encima de mí, los guardiantes de las murallas. Y ahí termina abruptamente la historia. ¿Qué significa esto? Esto de que me golpearon y me hirieron no lo está diciendo negativamente. Quiero que vayamos, por ejemplo, a uno de esos guardianes que nos explica cuándo y por qué pasa esto. Cuándo hay un golpe, cuándo hay una herida, cuándo se quita este velo. Y efectivamente la misma palabra redid que sale aquí, que es como un chal, repito, hacía parte de los atuendos que representaban la soberbia de Israel. Vamos a leer el profeta Isaías capítulo 3 y ya les indico exactamente dónde sale esta palabra, pero vale la pena leer todo este capítulo y me encontré con algo maravilloso, que se los confieso no lo había visto, no me acordaba que ahí apareciera esta palabra que ya les diré cuál es, que tiene que ver con todo este tiempo. Pero vamos a ver el capítulo 3 de Isaías y vamos a leer desde el 18. Mira lo que dice. Vamos a ver desde el 16. Isaías 3:16. Aquí está uno de los guardianes golpeando y azotando y hiriendo. Asimismo dice Hashem, por cuando las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto Hashem raerá la cabeza de las hijas de Sión y Hashem descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará Hashem el atavío del calzado, las redecillas de las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala,
los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Cuando dice tocados, sale la palabra redid. ¿Ok? Entonces, la palabra redid es la misma que sale aquí. Es la última palabra que termina de mencionar el profeta Isaías. ¿Ok? Es cuando piensas en el redid, te acuerdas de este versículo y echas para atrás y jalas toda la cuerda y te acuerdas que el redid está mencionado aquí como una de esas prendas que estaba cubriendo una soberbia. Ya lo he dicho desde el principio, la soberbia de las hijas de Sión. Y tú las veías que parecían unas princesas, ¿no? Muy ataviadas, muy decoradas, mucha joya, que pareciera que no mataban ni una mosca. Que con tanta delicadeza encima, tú ves a una mujer ataviada así y dices, no, no, esa le dará asco matar un insecto, un mosquito o lo que sea. Esa no se quiere ni ensuciar. ¿Ok? Me estoy haciendo entender, ¿no? Sin embargo, dice aquí el cantar de Shloh Hashirim que los guardianes de la ciudad levantaron el redid. Cuando levantan el redid quiere decir que están levantando todas estas prendas y está apelando a esta reprensión que está hablando el profeta Isaías. Dice, me encontraron, me golpearon, me hirieron. Claro, ¿dónde más aparece eso? Aquí. ¿Ok? Y es esa especie de soberbia, esa especie de arrogancia, es la que, o con la cual, nosotros estamos buscando y estamos llamando a Hashem. Desde nuestra soberbia, desde nuestra autosuficiencia. De hecho, esto casi que es una ironía, porque cuando el ser humano, cualquiera de nosotros, cae en un episodio de soberbia, de autosuficiencia, entonces ya ni siquiera llama a Hashem. Dice, no, pues no lo necesito, ¿para qué? Si yo me lo resuelvo todo. ¿Sabes? Sea porque se hacen muy fuertes o porque se hacen muy ricos o muy sabios, que eso nos conecta enseguida con lo que dijo el profeta Jeremías. No se alabe o no se vanagloríe el fuerte en su fuerza, el rico en su riqueza o el sabio en su sabiduría. ¿Sabes? Sino en conocerme a mí. En eso tienen, en la comunión conmigo. Entonces, cuando aquí dice yo lo llamaba y no lo encontraba, en realidad podemos darnos cuenta que no llamábamos. Hay veces que podemos pensar que no necesitamos clamar y que otras veces hemos llamado y Hashem no ha respondido. ¿Por qué dices que no ha respondido? Porque no lo ha hecho conforme tú lo esperabas, como tú suponías que debía hacerlo. ¿Y qué pasa si no es lo que tú esperabas? ¿Y qué pasa si no de repente es lo que tú en teoría creías necesitar? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando eso pase, y que Dios nos guarde a todos, entonces van a aparecer los guardianes de la ciudad, como el profeta Isaías, y nos van a recordar que tenemos una mantilla puesta, una mantilla de soberbia, una mantilla de delicadeza, y lo que van a hacer los guardianes es levantarla. Quítate eso porque así no vas a llegar a ninguna parte. Y ya luego cuando se nos quita esa mantilla de encima, entonces vamos a mirar hacia atrás y vamos a darnos cuenta, claro, siempre estuvo allí. Todos nosotros, repito, en algún momento podemos llegar a sentir que hemos clamado y no hemos sido escuchados supuestamente, pero yo me acuerdo que hace mucho tiempo recordaba y siempre tengo presente igual a menudo esa palabra que está en Isaías. Es una promesa hermosísima que mucho más hoy que nunca tenemos que atesorar nosotros. Quiero que la leamos porque esto hay que recordarlo. Ya les voy a decir dónde está. Miren. Efectivamente, mire, eso sale en Isaías 65:24. Sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. ¿Sabes? Ahora, ya cuando leemos en todo el contexto, podemos darnos cuenta que esto tiene unas connotaciones impresionantes que sin duda alguna se tendrían que ver
con la era mesiánica, porque luego sigues leyendo y dice el lobo y el cordero pasarán juntos y pareciera que eso entonces no es todavía, ¿no? Es la impresión que da. Pero no quiere decir que no haya sido así siempre. De hecho, las veces que Israel llegó a clamar a Dios en un momento de urgencia, Dios siempre tenía compasión. Ya cuando llegaba el momento, porque eso solo Hashem se lo reserva, ¿no? Llega el momento ya de que dice, mira, salió la sentencia ya es irreversible. Que eso también lo he dicho en otra ocasión, no se puede seguir pensando que es que la misericordia vence al juicio como si lo anulara. No. Una vez ha salido la sentencia, Dios es un rey y no la va a revertir. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien de repente se le ha venido amonestando, como bien lo dice el profeta, desde muy temprano enviaste a los profetas, desde muy temprano, 100 años antes, empezaron la primera tanda de profetas, Amós, Jonás, Miqueas, Isaías, Osea, a advertir de que venía, si iban a seguir así, iba a terminar la cosa muy mal. El día que vino la sentencia, muchos quisieron tal vez arrepentirse y ya no hubo más nada que hacer. Eso no quiere decir ahora que Dios no los haya perdonado, pero la sentencia se tenía que ejecutar.